Carta a los Efesios, capítulo 2. Ellos son extranjeros, ¿verdad? Sí, pero entienden italiano. Dicen que me Italiano, parliamo italiano. Bueno. Anche so we understand from Italiano. Italiano, Italiano, Ok. spagnolo, Ok. così. Bueno. così. Vamos a leer allí en Efesios, entonces, capítulo 2. Quisiera leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 22 para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a considerar en esta mañana. Dice Efesios 2, capítulo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la Iglesia, según este pasaje, es la nueva humanidad. La Iglesia, según este pasaje, es la nueva creación. No es esa creación, no es esa humanidad que descendió o que desciende de Adán, que es marcada por la presencia y la influencia del pecado y del mundo, tanto en sus pensamientos como también así en sus vidas, sino que es en la Iglesia donde está ese nuevo hombre en Cristo, en cuyo corazón está morando el Espíritu Santo, y su mayor influencia ya no es el pecado, ya no es el mundo, sino que su mayor influencia es Dios, es su ley y es su voluntad. Ese nuevo hombre es el hombre del cielo. Esto es la Iglesia aquí. La Iglesia aquí es un adelanto, una proyección del cielo, pero en la tierra. Porque sus componentes, su tarea, la regla de vida que ella tiene, son las que hay y se promueven en el cielo. Este pasaje se nos presenta a la Iglesia bajo varias comparaciones, y voy a dar alguna de ellas para que simplemente en manera de contexto podamos llegar a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, este pasaje nos da a la Iglesia una comparación de cuerpo, de un cuerpo, en el que todos los componentes son miembros de Cristo y todos al mismo tiempo son miembros unos de los otros. También nos afirma que la Iglesia ahora es la familia de Dios, por el hecho de que ellos ahora son los herederos del cielo. Ellos ya no son solamente criaturas,
sino que son ahora hijos que Dios ha engendrado por medio del Evangelio para ser aquellos habitantes de esa nueva tierra y de ese nuevo cielo. La última de las figuras usadas aquí por el apóstol Pablo para hablarnos de la iglesia es la de un edificio. La de un edificio, concretamente dice Pablo, un templo. Como una referencia al templo que Dios mandó construir allí en el antiguo pacto. ¿El templo qué significaba? ¿Qué era el templo? El templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba, ¿verdad? Allí en medio del pueblo. La iglesia aquí es llamada un edificio, o más bien un templo en relación a ese templo del antiguo pacto, para expresar precisamente que la iglesia ahora es ese lugar donde Dios está habitando, donde Dios mora. En el versículo 20, Pablo nos da una característica importante de los fundamentos de la iglesia, como un edificio que ella es, ¿verdad? Para hacer ese templo santo en el Señor. Y con respecto a esos fundamentos, tenemos que decir que en verdad no hay un tipo de fundamento en todo el mundo, a no ser este que tiene la iglesia, a no ser el que tiene donde la iglesia está fundamentada. Estos fundamentos son los fundamentos para una vida que permanece. Está solamente debajo de la iglesia ese fundamento, esos fundamentos. Es para una vida que permanece y se refiere a la piedra de ángulo que es Cristo y la estructura de los apóstoles y también de los profetas, cuya estructura o cuyo fundamento es Cristo, según es enseñado también por los profetas y los apóstoles del pasado. Pero yo quisiera centrarme en esta mañana, hermanos, en el versículo 21. En el versículo 21, y más concretamente en una palabra del versículo 21. El versículo 21 nos dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra que yo quisiera centrarme en esta mañana a través de este versículo 21 es la palabra creciendo. Es la palabra crecimiento. Y podríamos destacar tres grandes ideas tocantes a ese crecimiento de la iglesia, referido aquí en este versículo 21. Este crecimiento viene determinado exclusivamente por una relación con Cristo, la cual esta relación es viva y es una relación real. El versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Si prestamos atención, nosotros podemos ver que ese crecimiento al que se alude se realiza en conexión a una relación directa con Cristo. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Ese quién es Jesucristo, que es nombrado allí en el versículo 20, cuando dice Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y ahí dice en el versículo 21, en quien, refiriéndose a Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aprendemos que Cristo, además de ser el principio de la estabilidad de la iglesia, como el fundamento, como la dirección de la iglesia, según los apóstoles y los profetas mencionados en el versículo 20, resulta que Cristo es también el principio de su crecimiento. Todo el edificio está creciendo o está levantándose por una unión vital con Cristo. Pero también ese crecimiento, hermanos, viene determinado por una relación viva y real con todos los que componen ese edificio también. Se podía traducir también este versículo: en quien todo el edificio armoniosamente ajustado va creciendo para ser. Cristo viene a ser
el principio vital de crecimiento de la iglesia. ¿En quién? Todo el edificio. En segundo lugar, ¿de qué se trata ese crecimiento? ¿A qué se refiere Pablo al hablar de este crecimiento? ¿Qué significa este crecimiento? Cuando nos habla de este crecimiento, no se está refiriendo a un crecimiento en base a números de miembros, ¿verdad? Como pensando en añadir más y más piedras a ese edificio que se está construyendo. No. Tampoco se refiere al crecimiento del tamaño del templo físico. Antes nos reuníamos en nuestros hogares, luego pasamos a alquilar un local, luego pasamos a comprar un terreno y luego pasamos a edificar un grande edificio. Y otros que nos ven pueden decir cómo ha crecido esa iglesia, ¿verdad? Pero ¿será esto que Pablo se está refiriendo también aquí al aludir a crecimiento? No. El crecimiento al que Pablo se refiere es el crecimiento para ser un templo santo al Señor. Porque allí está el objetivo. Es un crecimiento para ser un templo santo al Señor. Es un crecimiento que se trata de llegar a ser más apropiadamente la morada de Dios en el Espíritu. Cada vez más. Ese crecimiento consiste en impartir una clase de vida en medio del pueblo. Este crecimiento del que nos habla aquí Dios consiste en poder asimilar esa nueva vida que es engendrada y que es desarrollada en una nueva relación con Cristo, en semejanza a Cristo. Es lo que Pablo llegó a decir a los Gálatas. Él les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven allí el crecimiento? Y este crecimiento se da lugar en la iglesia. En la iglesia, a través de una vida impartida por Cristo que va hacia un objetivo. Se adapta a una realidad que se busca. ¿Cuál es esa realidad? Hacer una morada santa para Dios. Adecuada para que sea una morada para el santo Dios. Así el edificio se está perfeccionando siempre como un templo santo en el Señor. Es santo. Esto significa limpio, consagrado a causa de la sangre y el Espíritu de Cristo. Así que hemos visto que primeramente este crecimiento está relacionado íntimamente con una relación íntima con Cristo. Hemos visto que este crecimiento no se trata de un crecimiento numérico, sino que se trata de un crecimiento espiritual. Es un crecimiento que va asimilando cada vez más las verdades de Cristo y uno va creciendo para que cada vez sea un templo cada vez más santo como morada de Dios. En tercer lugar, la idea que encierra las palabras bien coordinado o armoniosamente ajustado es solamente una palabra en el griego, compuesta de 3 palabras al mismo tiempo, y la idea es concertar. Es coordinar juntamente con, lo cual implica un aspecto importante de ese crecimiento del cual estamos hablando. ¿Es una relación con Cristo? Sí. ¿Depende de una relación con Cristo? Sí. Pero es también en relación a coordinación con los otros que forman también ese templo. Se crece encajando con los otros que componen ese templo. Es indispensable la relación con Cristo y es indispensable también esta relación unos con los otros. Se crece encajándonos, porque es un conjunto, es un templo solo, es un templo santo. Y solo en la condición de encajados debidamente unos y otros es que se crece. Es que se crece. No hay manera de crecer separados, es decir, no hay manera de crecer desencajados,
unas piedras por aquí, otras piedras por allí. No, no es así que se logra el crecimiento. La palabra de Dios dice, alejados de Cristo nada podréis hacer. Y yo agrego, hermanos, a según este comentario de Efesios 2:21, y alejado de los hermanos en la iglesia, no podréis crecer. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin la relación correcta con la iglesia, no podremos crecer. El crecimiento viene estando bien coordinado o armoniosamente ajustado. Es coordinar juntamente con, es la traducción más exacta. Para así llegar, hermanos, a ese objetivo o a ese propósito que nos dice Pablo que es para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, fuera de ahí, todo es decrecer. Todo es decrecer. Como lo expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 4, 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven la relación aquí de Pedro también? Dando a entender que son piedras en un edificio que tienen que estar bien edificadas espiritualmente y sólo así poder llevar esos sacrificios espirituales a Dios para ser aceptables por Él, por medio de Jesucristo. A modo de ilustración, imagínate un hombre que tiene un terreno en un bosque, ¿verdad? Este hombre es propietario de ese terreno y él vive en medio de un bosque. Él frecuenta mucho ese sitio, a él le gusta mucho ese sitio y él resuelve habitar en ese sitio. Él quiere llevar allí a su familia, él quiere construir allí un hogar, él quiere tener un lugar para guardar su furgoneta, él quiere tener un lugar para guardar sus herramientas, para guardar sus cosas, él quiere hacer una edificación en ese terreno en medio del bosque. ¿Qué material va a usar? Seguramente usará troncos, ¿verdad? Porque él está en medio de un bosque. Es el material más frecuente allí, es lo más abundante. Pero para ello primero él debe ir a buscar esos troncos. Y para buscar esos troncos, él tiene que hacer una selección de esos troncos. Él tiene que escoger los que cumplen ciertos requisitos. Esos troncos no tienen que ser ahuecados, tienen que ser resistentes. Tienen que tener una dureza. Pero también tiene que tener un cierto grosor. No vale troncos de gordos y unos finos. Tienen que tener todos y cumplir con un cierto grosor cada uno. Y luego uno a uno, él lo tiene que trabajar, él tiene que ir y cortarlos, tiene que trabajarlos y dejarlos al tamaño preciso y hacerles el rebaje para que encaje el uno en el otro, y luego él los va colocando para formar los habitáculos para la familia, para el coche y para sus herramientas. Esto nos ilustra qué está pasando en la iglesia. Cristo escoge, Él viene a buscar a cada uno de aquellos que formará parte de su iglesia. Es Cristo también quien tiene que tratar con ellos para hacerlos idóneos para que puedan encajar el uno con el otro. Y una vez ajustados y bien coordinados por el poder, por la gracia y por la sabiduría de Cristo, la iglesia va siendo ese templo santo al Señor. Pablo está hablando de un edificio. Y ese edificio, hermanos, se refiere a nuestra vida espiritual. Ese edificio que tiene que crecer es nuestra vida espiritual. Ese edificio es la obra de Cristo en nosotros. Es nuestra relación con Cristo. Y es nuestra relación también con los demás. En eso consiste el crecimiento. Es esa clase de relación en estas dos direcciones, con Cristo y con los hermanos. Y que esto va siendo, a medida que crece, una morada adecuada, santa, para Dios. Consideremos este crecimiento aludido en la virtud de nuestra relación con Cristo para esa relación también y vida con los santos en la iglesia. Recuerden nuestro amigo del bosque.
Él fue a buscar los troncos con los cuales podría realizar las edificaciones y escogió entre todos ellos, trabajó con ellos para que estos cumplieran con los requisitos básicos para la edificación. Asimismo, Cristo hace para edificar a la iglesia, y precisamente esto también tenemos que hacerlo y saberlo nosotros también en medio de la iglesia. ¿Cómo tenemos que edificar? ¿Qué tenemos que buscar para crecer? Porque como miembros de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros tenemos ordenanzas de parte de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, para entrar en un contexto más presente en medio de nosotros, cuando nosotros vamos a examinar y admitir a candidatos que pueden entrar a formar parte de la iglesia, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que Dios nos manda? Porque cualquier reunión de personas religiosas no quiere decir que sea templo santo al Señor, sino aquellos que tienen tales gracias para ser parte de ese templo, tales características. Sabemos que Cristo va a buscar a aquellos que van a formar parte de esta su iglesia. En Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor tiene que traer. Es asombroso que en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 11, dice que los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. Y esto nos recuerda que son traídos de todo tipo de personas, de diferente raza, de diferente cultura, de diferente trasfondo. Aquí hay una separación entre gentiles y judíos. Los judíos eran aquel pueblo escogido por Dios, donde Dios le dio su ley y donde Dios se reveló hacia ellos. No había un pueblo sobre la tierra como esos judíos, como el pueblo de Israel. Todos los demás que no pertenecían a Israel eran gentiles, eran despreciados. Dios mandaba hacer separación entre Israel y el resto de las naciones. Y Pablo viene a decir aquí que esa incircuncisión son todos aquellos que tienen todo este trasfondo cultural diferente, social diferente, raza diferente, costumbres diferentes, y entre todos ellos la iglesia está llamada y responsabilizada a escoger, a elegir o a detectar lo que Cristo escogió. Incluso fíjense que son esos que tienen barreras entre sí, dice el versículo 14. Cristo hace la paz quitando y derribando la pared de separación. Eran personas que no se llevaban entre sí, eran personas muy diferentes. Aunque sabemos por las Escrituras que no es que Cristo vaya a buscar a personas que son más idóneas para formar su iglesia, ¿verdad? Pues las Escrituras nos afirma que ninguna persona, ningún hombre tiene los méritos suficientes o tiene la capacidad o las cualidades necesarias para poder entrar en el reino de Dios y participar de las riquezas de Cristo. Nadie está apto para ello. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nuestra condición de pecadores nos inhabilita a todos para entrar en su reino y ser partes de su iglesia. Sino que es Cristo mismo, por su llamamiento, en el cual Él imparte vida espiritual y así se dan entonces las condiciones básicas y necesarias para que esa persona ahora pueda formar parte de su iglesia. Ya lo decía el mismo Cristo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una condición que Dios tiene que establecer. El nuevo nacimiento para poder estar apto para entrar en el reino. Tiene que haber un principio nuevo y sobrenatural en el hombre.
para poder ver y para poder ser partícipe de esta obra de Dios. Así como el hombre del bosque, que fue a buscar cierta clase de troncos y luego tenía que retocarlos y adaptarlos para que ensamblasen y encajasen el uno con el otro, la idea importante para pensar en el crecimiento de la iglesia es que Cristo primero escoge a las personas, Él las atrae así, las va a buscar en el mundo, las llama y con ese llamamiento Él las dota de las gracias elementales y necesarias para venir a formar parte de la iglesia. Y luego en la iglesia es que Él sigue trabajando, sigue tratando con ellos a través de los medios que ha dado para que cada uno pueda ir ensamblándose uno con el otro. Y de esa forma, en una relación real con Cristo y encajando más y más con los hermanos, esa iglesia va siendo un templo santo para el Señor, donde el Señor derrama más y más de su presencia. Descendiendo más a lo concreto, ¿qué da Cristo a estas personas que escoge y llama para poder formar parte de su iglesia? ¿Qué les da? El Señor las regenera espiritualmente, Él las hace nacer de nuevo, les da un nuevo corazón, uno que pueda ahora llegar a ver sus pecados. Es un corazón que ahora puede llegar a ver su extravío, puede llegar a ver sus males. Un corazón que ahora está habilitado para confesar tales cosas y arrepentirse de ellas. Y además es un corazón apto para expresar el sincero y profundo deseo de andar ahora en un camino nuevo de vida dado por Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que era el Señor quien añadía cada día a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Fueron añadidos a la iglesia. Era el Señor quien añadía. ¿A quién añadía? ¿A los que son capaces? ¿A los que son buenos delante de sus ojos? ¿A los que tenían ciertas aptitudes y habilidades y una cierta forma de ser que el Señor los aceptaba? Pues no, sino a aquellos a quienes Dios daba un corazón para poder oír la predicación de Cristo y se compugiese de corazón y ser movidos por ella en su interior de tal manera que percibieran sus males y se arrepintiesen de ellos y pedían a Dios del perdón, buscando la dirección para poder vivir de una manera diferente. Resumiendo, la iglesia tiene que estar formada por esos que clara y evidentemente son cristianos, hombres que son regenerados por el poder de la palabra de Dios y manifiestan estos frutos. Además de ser clara y evidentemente cristiana, esa persona tiene que acordar con la iglesia en esos puntos doctrinales fundamentales, ¿verdad? Y en una vida de integración y obediencia a Dios en esa iglesia local, estando también en armonía con los pastores de esa iglesia. El Salmo 133 nos habla precisamente de esto. Habla de estar juntos en una armonía, porque es allí donde envía Dios su bendición, cuando los hermanos habitan de esta manera. ¿Y cómo se va a estar así si no se tiene la misma mente en cuanto a puntos fundamentales de las verdades cristianas y de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, del carácter de Dios? También en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 nos habla de esa misma mente y parecer que Pablo requiere a todos en la iglesia, que tengan un mismo sentir, que tengan un mismo entender, una similitud entre ellos en su apreciación y análisis de aquellos asuntos importantes de las doctrinas espirituales que encontramos en la Biblia. Cristo debe haber dado un principio de esto ya en esas personas, para que luego, ya dentro de la iglesia, se vayan desarrollando y encajando con los que ya están dentro de esta. Los troncos tienen que tener unas características comunes para poder ser traídos y adaptados luego para que se ensamblen uno juntamente con el otro. Alguno podría no estar muy de acuerdo con esto,
a pensar que se está elevando demasiado el listón, o que se estrecha demasiado el embudo para poder entrar. Pero, hermanos, ¿se han fijado ustedes, leyendo los evangelios, cómo el Señor Jesús empleó en su tiempo en rehusar y rechazar a personas que querían entrar en su reino y seguirle? Él era generoso presentando las buenas nuevas a todas las personas. Dice que él iba por las aldeas, por todas las aldeas, predicando el evangelio de las buenas nuevas. Incluso a los indignos, a aquellos que los mismos religiosos de su tiempo despreciaban y no se atrevían a acercarse. Hasta ellos iba el Señor a presentarles el evangelio. Cristo no hacía ninguna discriminación cuando ofrecía la vida eterna que Él ha venido a dar. Él decía: el que tenga sed, todo aquel que viene, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Son expresiones que tenía el Señor que abarca a toda clase y tipo de hombres y mujeres. Sin embargo, cuando ya venían a Él concretamente, Él les declaraba y les señalaba que la puerta para entrar es estrecha. Es estrecha. Que para ganar la vida había que perderla. El que viene a mí debe aborrecer padre y madre. Palabras que Él solía decir al pueblo. Aquel joven rico de Lucas 18:18 recibió las exigencias precisas. Él le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y resulta que este hombre se vio obligado a dar marcha atrás y a no seguir al Señor. Y las grandes multitudes que venían tras Él, ¿qué palabras recibían de parte del Señor? Allí en Lucas 14:25 les decía lo mismo. Versículos 26 y 27, si leemos, les llevaba a que ellos evaluasen primero si verdaderamente ellos tenían lo necesario para poder edificar esa torre. Que primero calculasen los gastos a ver si tienen lo que se necesita. Es decir, les pedía la renuncia total de sí mismos para ser sus discípulos. Pero nosotros, ¿por qué querríamos ser más amplios y más generosos que Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué quisiéramos nosotros animar a las personas a que entren escondiéndoles los requisitos que Cristo dio en su palabra? ¿Por qué? Había uno que parecía entusiasmado con la idea de seguirle por donde quiera que Cristo fuera. Allí en Lucas 9, 57, 58, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Cristo le estaba presentando a este hombre un panorama negro, para llevarlo a calcular la realidad de las exigencias de esa vida al seguirle. Otra vez la renuncia de sí mismo. Yo creo que estos ejemplos nos dan y nos dejan con claridad un testimonio que hay exigencias básicas y elementales para poder participar del reino de Dios, para llegar a ser parte de la iglesia. ¿Por qué Cristo presentaba estas trabas y rehusaba a personas que parecen que tenían grandes deseos, que parece que tenían grandes ilusiones de venir a seguir a Cristo? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hoy esto no es normal? ¿Por qué hoy esto ya no es así? ¿Por qué nosotros hemos ensanchado la puerta estrecha? ¿Por qué en muchas iglesias esa puerta estrecha de la cual Cristo nos habla se abre más de la cuenta? ¿O se trata de ensancharla más, fuera como fuera?
¿O queremos que la puerta estrecha que dejó Cristo para que entren en su reino sea como también esa puerta ancha que Él prescribió después? ¿Vamos a ser más amplios y más generosos que Cristo? Esta es una seria cuestión, hermanos, dentro de las iglesias. Si tenemos que centrarnos en el crecimiento de la iglesia, tenemos que saber escoger los troncos aptos, ya santificados por el Señor para que sea parte de esta edificación. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que cae sobre los hombros de la iglesia. Cristo se la dio. Creo que nuestro texto, allí en el versículo 21 del capítulo 2, nos responde a toda esta cuestión. ¿Será por causa de una ingenuidad nuestra que hacemos esto? ¿O fruto de la ignorancia, de la profunda perversión del corazón nuestro? ¿O se entiende el crecimiento en términos de números como la expresión de nuestro éxito? ¿O hay prisa en que más personas sean partes de la iglesia? Porque si hay más gente, más sensación de progreso, más sensación de éxito y así más sensación de satisfacción en medio de nosotros. Mira qué iglesia, cómo ha crecido en números. Y por esta razón se sacrifica lo otro. Se sacrifica lo otro. Se sacrifica la solemnidad. Se sacrifica la seriedad. Se sacrifica la responsabilidad de la iglesia en cuanto a esto. El tiempo que ésta debe llevar y tener para poder buscar esos troncos. Y se sacrifica el verdadero compromiso. Porque tenemos que presentar este compromiso delante de aquellos que quieren ser parte de la iglesia. Cristo los dio. Este es el compromiso que deben tener. Recuerden nuestro texto allí en el versículo 12 de Efesios 2. El crecimiento de la iglesia es para ser un templo santo al Señor, para que sea morada de Dios en el Espíritu. Por eso Cristo sabía que no era una cuestión de números, sino una cuestión de donde había una verdadera obra de Dios para poder edificar hacia esa dirección. Los troncos tienen que tener unas características básicas determinadas para poder fabricar con ellos la casa de Dios. Entonces, ya tenemos los troncos aquí. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Así como el amigo del bosque comienza a trabajarlos para adaptarlos unos con otros, para formar esa edificación, así también Cristo tiene que seguir tratando con esos que han sido llamados ya. Estos tienen que acercarse a Cristo y tomar de Él, y de eso se basa el crecimiento, de tomar de Cristo. Nuestra relación con Cristo, nuestra relación con los hermanos, bien coordinados, armoniosamente ajustados, que nuestra relación con Cristo, que lo que entendemos y recibimos de Cristo, se traduzca entonces en cómo nos acoplamos unos con los otros. Es decir, que podamos vivir en la iglesia como estas características que Pablo nombra en este texto, como un cuerpo, como un edificio, que podamos ser cada vez más como una familia de Dios, como también él describe. Que cada tronco sea trabajado, cortado y hecho las muecas necesarias, los rebajes necesarios para que se adapte uno encima de otro y el otro encima del otro, y así creciendo, para que se constituya esta casa del Señor. Hermanos, ¿en qué implica de manera general? ¿Cuál es la esencia de esta obra espiritual en nosotros? Juan Calvino, él lo definió excelentemente en su institución religiosa del cristianismo. Él lo dijo de la siguiente manera: la suma de la vida cristiana es la renuncia de nosotros mismos.
Esto era precisamente lo que Cristo demandaba de esos que le seguían, sin evaluar primeramente y debidamente su propia vida, sus asuntos. En eso consiste este crecimiento de la Iglesia, que aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido separados, sepamos y podamos cada vez más renunciar a nosotros mismos de acorde al Evangelio que nosotros hemos aprendido. Esto permitirá que nuestra relación con Cristo sea cada vez más cercana, sea cada vez más adecuada. Como una criatura corresponde relacionarse con el Todopoderoso Dios, viéndonos como nada, como dependientes de Dios, renunciando a todo lo que somos. Y esa renuncia a nosotros mismos nos habilitará para poder relacionarnos así entonces con los santos conforme al Evangelio. Pensando y buscando honrar a Cristo en base a la búsqueda y servicio de la bendición y la edificación de los demás. De los demás. Nuestra relación con Cristo y el recibir más de su gracia y su vida es para dotarnos y renunciar otra vez a todos los aspectos que traemos de nosotros mismos. Es tal cosa lo que más va pesando y buscando tu alma en tu relación con Cristo. Repito, es tal cosa lo que más va buscando y pensando tu alma en tu relación con Cristo. Es esa la manera en que tú entiendes que tú debes más asimilarte a Él. La renuncia de ti mismo para el bien de otros. Hermanos, de igual modo sucede con nuestros hijos. Hoy en día, ¿cómo crían a los hijos? Les permiten a los hijos todas las cosas. No les enseñan a ellos que ellos deben negarse a sí mismos, que ellos deben formar un carácter en ellos, que ellos deben renunciar a muchas cosas por el bien de otros. Pero hoy en día la enseñanza a los hijos siempre es en base a la permisión, a sus caprichos, a sus gustos, y siempre tienen lo que quieren. Luego resulta que un día, por la gracia del Señor, el Señor quiera salvar a uno de esos muchachos. Ellos vienen a la iglesia con todo ese carácter demandante para ser servidos ellos, porque así han aprendido. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la renuncia de sí mismos, porque eso marcará una forma de pensar y de relacionarse con otros y de ver las cosas de otra manera. ¿Por qué una iglesia deja de crecer? Si tú tienes que analizar esta iglesia local, tu iglesia local, ¿por qué una iglesia deja de crecer? Porque abandona la palabra del Señor. Abandona su relación íntima con Cristo. Y comienza a abandonar la relación íntima que debe tener con sus hermanos. Uno va dejando de perder la gracia de Cristo en el crecimiento, ese crecimiento en gracia, en base a considerarnos nosotros mayor que los demás, mejor que los demás, más importante que los demás. Y termino yo dentro de una iglesia local haciendo todo lo contrario a lo que Dios me dice cómo tiene que ser el crecimiento dentro de su iglesia. Busco edificarme a mí mismo y no edificar a la iglesia. He perdido mi comunión con Cristo. He perdido mi comunión con mis hermanos. Ya no estamos creciendo y estamos dejando de ser un lugar apto, santo, para que Dios more. Y quizás Dios deja de obrar. Y quizás comenzamos a ver que Dios está lejos, que Dios no está tratando con nosotros, que no está tratando con nuestros pecados, que no está siendo fomentado en nosotros el amor de Cristo, la paciencia, la edificación unos con otros, la preocupación, el orar unos por otros. Hermanos, tenemos que examinarnos
examinarnos cada uno a sí mismo. ¿Cuál es nuestra participación en ese cuerpo, en ese edificio? ¿Cómo estamos coordinándonos unos con otros para llevar a cabo este objetivo que es el crecimiento espiritual? Que el Señor nos ayude a que no despreciemos su palabra, a que al examinarnos podamos darnos cuenta en qué momento dejamos de obedecer, en qué momento dejamos de cumplir, en qué momento dejamos de vivir el Evangelio. Y podamos arrepentirnos y buscar en el Señor la gracia que necesitamos para poder ser ese templo santo, agradable a Él, donde Él, como decía el apóstol Pedro, le agrade habitar, agradable a Él, ¿verdad? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias.